Ya, empezamos entonces. Tenemos hoy en el curso de religión el tema de Jesús está siempre presente en su iglesia. Ya, vamos a ver aquí qué es la iglesia, ¿ya? Porque Jesús está siempre presente en esta iglesia. Y cuando hablemos de iglesia no nos vamos a referir solamente a un templo construido de cemento, de madera, ¿no? En donde hay una cruz arriba. No, esa no solamente es la iglesia. Ya, como vemos aquí en la imagen, estamos viendo a un Jesús, ¿no?, muy feliz, con los brazos extendidos y con muchas personas a su alrededor, ¿no? Y Buenos días, esto, Miss Carol. hola Wendy, buenos días, ¿ya? Y esta imagen nos refleja un poco de lo que es la iglesia, ¿no? Jesús está arriba, en la cabeza de la iglesia, y todos nosotros que creemos en Él, pues conformamos su iglesia. Todos nosotros somos parte importante de la iglesia. Ya, vuelvo a repetir, la iglesia no solamente es el templo de 4 paredes con una puerta, bancas, una cruz arriba, imágenes, ya, y que solamente se celebra la misa. No, esa no es la iglesia, ese es el templo. Pero la iglesia somos todos nosotros, todos aquellos que creemos en Jesús, pues conformamos, somos parte de su iglesia. ¿Ya? Y vamos a ver algunos datitos adicionales hoy en la clase de religión. Continuamos. Y aquí vamos a ver ya algunos puntos importantes. Ya prestamos mucha atención. Dice acá el primer punto. La iglesia es la gran familia de Dios. Ya recordemos pues que Dios nos envía a su único hijo y nosotros lo recibimos con mucho amor, así como también pues Jesús nos entrega a su madre y que también nosotros somos acogidas por ella con mucho amor. Por eso se dice aquí al primer punto que la iglesia es la gran familia de Dios. Segundo punto, Jesús escogió a 12 hombres, ¿ya? Como nosotros sabemos, Jesús escogió a sus 12 discípulos, ¿cierto? Los escogió de entre muchos que lo seguían. ¿Por qué? Porque Él no solamente los vio de manera física, sino que Él los vio de manera interna, sus sentimientos, con ojos del amor, los vio y los escogió. Entonces, Jesús los formó de tal manera que les enseñó todo lo que podía enseñarles y ellos, ¿no?, ya estaban preparados porque Jesús siempre les dijo, ¿no?, que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado y que iba a tener que morir y padecer por los pecados y que resucitaría al tercer día, ¿no?, para salvar a todos de la muerte eterna. Pero los discípulos al inicio no entendían. ¿Cuándo entendieron? ¿Recuerdan la clase anterior que bajó el Espíritu Santo en forma de llamitas y se posó en la cabecita de cada uno de ellos? ¿Recuerdan que hablamos de eso la clase anterior? Pues ahí recién es que esos discípulos entendieron. Se dieron cuenta que la misión que Jesús les había encargado, pues no era cualquier misión, era la misión más importante. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ellos serían las columnas de la iglesia. A partir de ellos, desde que Jesús los eligió y ya les empezó a enseñar, ya Jesús empezó a formar estas columnas, estos cimientos de la iglesia. Lo que hoy conocemos como esta gran iglesia, ¿no?, de todo el mundo, que todos creemos en Jesús. Tercer punto, ¿ya? Nos dice que Jesús eligió a Pedro, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro? ¿No? Es Pedro, el discípulo que cuando atraparon a Jesús, pues lamentablemente él lo negó por el temor que tenía, ¿no? Y no solamente lo negó una vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Lo negó? 3 veces. Ya, a ver, chicos, vamos, despertando, por favor, participando. Ya, los negó 3 veces. Pero a pesar de eso, Jesús ya había visto en Pedro esta cualidad para ser el jefe o la cabeza de todos estos discípulos, para liderarlos. Por eso Jesús lo elige y le cambia de nombre. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón.
Y Jesús le dice que se va a llamar Pedro porque Pedro significa piedra. Y lo elige junto con los demás apóstoles. Y ahora, acá hay una parte importante que dice, el Papa es el sucesor de Pedro. Pues es cierto. Pedro, obviamente, un ser humano, no va a vivir toda la eternidad, ¿no? Se envejece y luego, pues, él fue perseguido y lo matan siendo crucificado de cabeza, ¿no? Él no consideró ser digno morir, porque en ese entonces los mataban todavía siendo crucificados, pero él no quería ser crucificado como su Señor, ¿no? Como Jesús. Él pidió que lo crucificaran de cabeza, así, hacia abajo, porque no quería morir igual que murió Jesús. No era digno, él no se sentía digno para morir así. Luego de Pedro, pues él, los discípulos que empiezan a crecerse y empiezan a ser más, empiezan a elegir a otro sucesor que va a tomar la cabeza, va a tomar la batuta. Luego otra vez otro muere y otra vez vuelven a elegir otro sucesor, eligen otro sucesor y así, ¿no? Cada vez que uno muere, elige otro sucesor. Y hasta los tiempos actuales, ese sucesor, pues es el Papa. Cada vez que un Papa fallece, se vuelve a elegir a otro sucesor, que es elegido Buenos entre días, Miss. muchos obispos, buenos días, Leonel, entre muchos Perdón la obispos tardanza. de toda la Iglesia Católica. O sea, entre todos los que creemos en él, pues ahí se elige al sucesor de Pedro, que es el Papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa actual, fue elegido después de la renuncia del Papa anterior. El Papa anterior, ¿no? Que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, él era el Papa. Cuando él decide dejar, ¿no? el papado, se convoca otra vez a los obispos y es así que se eligió al Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco considere que su etapa termina o de repente él muere, porque lo normal es que el Papa en su cese, ¿no? Su periodo acabe en el momento de su muerte, pues elegirá a otro Papa. ¿Qué más? Ya, este es el tercer puntito. Ya vamos tomando nota. Recuerden que los que recién se han integrado, pues el título lo pueden sacar de su temario. Ya, en el temario ahí está el título. El cuarto punto nos dice lo siguiente. Cuarto punto. Los apóstoles predicaron el evangelio. ¿Ya? Los apóstoles no se quedaron callados. ¿Ya? Vuelvo al capítulo anterior. ¿Recuerdan la llamita que bajó de fuego el Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles? ¿Ya? A partir de ahí ellos salieron a predicar. Se les fueron los miedos, ¿no? Vino el don de las lenguas también y empezaron a predicar por todo el mundo. En ese entonces conózcanse que el mundo era pues Europa, ¿no? El viejo continente. Entonces, a partir de ahí, no solamente predicaban sobre el amor, sino que hablaban de que Jesús vino a la tierra, de que Jesús hizo esto, que Jesús hizo milagros, que Jesús, hablaban todo, todo, todo de Jesús. Comunicaban todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que Jesús había hecho en la tierra. ¿Ya? Así que esta función de los apóstoles es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta y hacemos una relación aquí, si Pedro es el sucesor, perdón, el Papa es el sucesor de Pedro, pues en la actualidad los sacerdotes, los padrecitos que se encuentran en las parroquias, son los sucesores de los apóstoles, porque ellos también tienen esta función de hablar sobre Jesús, de comunicarnos a todas las personas sobre Jesús, sobre todo lo que hizo en la tierra, sobre todo lo que nos mandó a obedecer. ¿Ya? Luego, acá tenemos otro punto importante que nos dice, nosotros formamos parte de la iglesia desde el día de nuestro bautismo. A ver, yo pregunto aquí y espero a ver si se recuerdan o si de repente todavía no. ¿Algunos de ustedes son bautizados? No, mis yo no. Ya, Ángela dice que no. A ver, ¿alguien es bautizado o nadie es bautizado?
Fabricio, Leonel, Wendy, Brigitte, o no se acuerdan, nunca han preguntado a sus papás de repente, mamá, papá, ¿soy bautizado? ¿Me han bautizado alguna vez? Denis. No, mis papás no me querían bautizar de bebé porque, o sea, tienes que, o sea, de grande me dijo, o sea, es Para que a como, conciencia te bautices. sí. Sí, Ah, ajá, ya. eso, A mí exacto. me bautizaron a los 11 años. ¿A cuánto? A los 11. A los Ya, 11. un año antes. Ah, ya. A mí a los 7. A los 7, a Leonel. Ujú. Muy bien. Bueno, yo les comento que me bautizaron muy bebita. Yo tenía 2 añitos. Y hay muchos que incluso se bautizan, ¿no? Más bebitos todavía. Y pues acá hay una noticia. Dice, nosotros formamos parte de la iglesia desde el día de nuestro bautismo. Entonces, desde el día que te has bautizado, ya tú formas parte de la iglesia. Ahora, si no estás bautizado, no significa que no seas parte de la iglesia, sino que significa, pues, que estás llamado a este bautizo para unirte, por fin, entablar una relación unida con la iglesia, que somos todos nosotros. Ya, otra vez vuelvo a repetir, la iglesia no solamente son los 4 muros, las paredes con un techo, con bancas, ¿no? Y con una cruz afuera. No, ese es el templo. La iglesia somos todos nosotros, todos los que creemos en Jesús, en Dios, en nuestra Madre, la Virgen María. Y todos formamos parte de ella desde nuestro bautismo. Así que si no estás bautizado, pues es momento de que esta invitación, ¿no?, se te haga presente para que puedas ser llamado al bautismo. Otro punto más nos dice aquí, los primeros cristianos vivían como una gran familia. Ya les cuento un poco, ¿no? Los apóstoles salieron de Jerusalén y se empezaron a ir a muchos lugares de Europa, Asia, ¿no? Toda esta parte del viejo continente. Y ahí, pues, empezaron a seguirlos a ellos también. Ellos también tuvieron sus discípulos que los empezaron a formar sobre todo lo que Jesús les había enseñado. Y ellos vivían como una gran familia, vivían practicando los valores, la solidaridad, todo lo que tenían lo compartían entre todos ellos, ¿no? Eran muy felices. ¿Y qué habrá pasado, no? Con el transcurso del tiempo, que ahora pues aparece la envidia, la soberbia, ¿no? El egoísmo, no hay igualdad, ¿no? Al compartir las cosas. Entonces, esto es un punto muy importante. Los primeros cristianos vivían como una gran familia. A pesar que no todos eran familias sanguíneas, no familia de sangre, pues vivían con el respeto y con el amor que merecían uno al otro. Ya, a ver, hasta ahí vamos tomando nota para poder pasar a la siguiente diapositiva. Muy atentos. Continuamos. Y tenemos aquí, ya, este título espero que se note. Dice, los cristianos seguimos a Jesús en la iglesia. ¿Ya? Entonces, nosotros que somos cristianos porque creemos en Cristo, somos católicos porque somos de manera universal en todo el mundo, pues creemos en Jesús. Y la iglesia la reconocemos que no es el templo de 4 paredes, no, sino que la iglesia somos nosotros. Todos nosotros conformamos la iglesia. Y aquí está el nombre de algunas personas, ¿no?, que tienen un nombre específico dentro de esta conformación de la gran iglesia. Empezamos por el Papa, ¿ya? El Papa es el sucesor de Pedro, como lo que habíamos visto hace un momento. Y es el guía de todos los cristianos en nombre de Jesús, ¿ya? O sea, todos los que creemos en Cristo, todos los cristianos católicos, creemos en Jesús y el Papa siempre está atento a muchas actividades dentro de todo el mundo, ¿ya? No solamente en Roma, sino de todo el mundo. Hay muchas actividades, ¿no? Como las visitas que hacen los países, y no hace solamente por visitar, sino para establecer acuerdos, para promover iniciativas, para velar por el medio ambiente, ¿no? Estos concilios, las reuniones,
todos los documentos que establece. Entonces son muy importantes porque hay mucha preocupación de parte de todo el mundo. Luego vienen los obispos, ¿ya? Los obispos son pues personajes que aquí, como dice, son sucesores de los apóstoles. Y en cada país hay cierta cantidad de obispos por una región. Por ejemplo, nosotros, ya que estamos aquí en Villa Salvador, hay una región grande aquí en Lima y tenemos un obispo, ¿ya? Un obispo es como que si el papa fuera el director de un colegio y el obispo fuera el subdirector, digamos, ya algo así. ¿Y qué sucede? Pues que nosotros, los obispos lideran una diócesis. La diócesis a la que nosotros pertenecemos, Villa Salvador pertenece a la diócesis de Lurín. La diócesis de Lurín está formada por muchos distritos y todas las parroquias que pertenecen a estos distritos. Está dentro de la diócesis de Lurín el distrito de San Juan de Miraflores, de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿ya? Lurín, Pucusana, San Bartolo, Punta Negra y todos los balnearios de Lima Sur, ¿ya? Porque hasta el fondo, ¿no? Pucusana, hasta el fondo, todos tienen parroquias. Hay un sacerdote que lidera cada parroquia. Y todas esas parroquias, pues, el obispo se encarga de monitorear. Y el obispo, ¿no? Se reúne con el obispo de Lima y lleva todas las intenciones, ¿no? Todos algunos acuerdos hacia Roma, hacia el Vaticano, para que el Papa lo evalúe. Luego, ¿con quiénes nosotros tenemos un contacto más directo? Pues con los sacerdotes, con los padrecitos de la parroquia. Los sacerdotes, ellos celebran la Santa Misa y administran los sacramentos. Entonces, los sacerdotes también son personas muy cercanas a la comunidad, que pues en la actualidad, por la situación, paran haciendo muchas cosas, viendo por sus feligreses que viven a sus alrededores y que son los más necesitados, ¿no? Llevando víveres, viendo qué necesitan, esto que el otro, por aquí, por allá, ¿no? Como no sé si ustedes han visto la noticia del padre Omar Buenaventura, que en San Juan de Miraflores elaboraba muchas bolsas de víveres, ¿no? Con muchos jóvenes y llevaban a distintos lugares, ¿no? Entonces, esa es la función de los sacerdotes, ¿no? Aparte de celebrar la misa, administrar los sacramentos, siempre velan por la comunidad. Luego tenemos también los religiosos, ¿ya? Los religiosos o religiosas son personas que consagran su vida a Dios dentro de una orden religiosa. Aquí hablamos de las monjitas, de los monjes, ¿cierto? De las hermanitas, que hay muchísimas órdenes religiosas en donde ellas dan su voto, aparte de castidad, porque se entregan en cuerpo y alma a Dios, ¿no? No, ellos no llegan a tener hijos, dan su voto de castidad, tienen que ser castos toda su vida, pues se consagran, ¿no? Y viven siempre en comunidad y cada uno con un carisma diferente. Hay monjitas que se dedican a la salud y que paran en los hospitales. Hay monjitas que se dedican a la educación y hay colegios parroquiales, colegios católicos, que las profesoras son algunas monjitas, las directoras son algunas monjitas. Hay también algunos que se dedican a hacer misiones y se van a los lugares más recónditos del mundo donde necesitan escuchar, donde necesitan conocer a Dios. Entonces, hay muchos religiosos, muchas religiosas, como también hay algunas órdenes religiosas que son de claustro y que se encierran, ¿no? En el monasterio y siempre oran, y oran, y oran, y oran por el mundo entero, ¿no? Entonces, cada orden religiosa tiene un carisma diferente. Luego, hay monjitas también, pues, que son cantantes, ¿no? Hay muchas cantantes monjitas y, pues, predican, ¿no? Evangelizan a partir de la música. Y luego están los laicos, ¿no? Los laicos somos todos los cristianos, todos nosotros somos laicos, considerados laicos, porque somos los cristianos sencillos, que tratamos y que con todas nuestras fuerzas
pues queremos imitar lo que Jesús hizo en vida, ¿no? Siempre actuar como Él, lo que siempre nos ha invitado a Jesús a hacer como Él. Entonces todos nosotros pertenecemos a este grupo de laicos. Ya los laicos somos todos los que creemos en Jesús. Entonces, este es un poco, ya, los cristianos que estamos dentro de toda la iglesia conformada por todos nosotros, ya los nombres. Aquí, por ejemplo, el Papa, ya, si yo te pregunto, obviamente tú me vas a decir el Papa actual es el Papa Francisco, el Papa Panchito. Luego los obispos, ya hay un obispo aquí en la diócesis de Lurín. El obispo se llama Carlos García Camaver. Y pues es una persona muy buena, muy noble. Dentro de los sacerdotes es de acuerdo a la parroquia a la que tu domicilio pertenece. Por ejemplo, aquí mi parroquia cercana es la parroquia Jesús Nazareno. Tú de repente conoces alguna capilla, alguna parroquia que está cerca a tu casa. Y quizás sabes el nombre. Entonces a esa es a la parroquia a la que perteneces, ¿no? Los religiosos, pues hay infinitas órdenes religiosas, ¿no? Tanto de varones como de mujeres. Y los laicos somos todos nosotros. Si hay alguna duda, me pueden preguntar.